Hola a todos, yo soy Rogelio Valdés, fundador de Robin. Estoy aquí con Abigail López, que es la coordinadora académica de Robin. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Y estamos continuando la sesión, estamos haciendo un taller de educación de la sexualidad en la infancia, orientado para padres de familia y también para nuestros maestros que estén capacitados en este tema. Y esta es la sesión donde nos gustaría grabarla, que quede disponible para incluso padres de familia que están fuera de la comunidad de Robin y que puedan aprender de esto. Y después también vamos a tener una pequeña charla con los padres de la comunidad para ver un poco de lo que opinan, ¿cierto, David? ¿Nos puedes comentar un poquito de qué es lo que vimos en las clases pasadas? Así un pequeño resumen. Sí, claro. Bueno, este taller principalmente lo que busca es romper muchos mitos acerca de la educación sexual que tenemos que dar los adultos responsables de los menores, dígase familiares como los padres o los maestros en este caso, ¿no? Entonces estábamos repasando como todos esos mitos, esas ideas que se han construido en torno a este tema y ya veíamos lo difícil que es en México a veces poder hablarlo. Deconstruimos el concepto de sexualidad para no verlo únicamente a la parte de la genitalidad, sino ver toda la integridad que debe tener este concepto. Por eso es que parte del taller también, uno de sus nombres es sexualidad integral, ¿no? Que va más allá de la parte biológica y reproductiva. Veíamos las etapas de los chicos, cómo van creciendo de los 0 años hasta la adolescencia y cómo en cada etapa de su vida tenemos que hablarles de sexualidad, ¿no? O sea, hay que cuidar muchísimo el lenguaje que utilizamos con los más chiquititos, pero como en la adolescencia tenemos que hablar de otros temas, no nada más de la parte de conocer su cuerpo, conocer sus emociones, sino también ya hablar un poco del noviazgo, de lo que es el amor, de lo que se tratan las relaciones sanas, para que ellos las empiecen a identificar, ¿no? Entonces, a lo largo de las sesiones pasadas, era un poco presentar estas ideas, construir estos nuevos conceptos, ayudar a los padres con estas preguntas incómodas de pronto de qué son las relaciones sexuales, cómo nacen los bebés y qué tipo de lenguaje podemos utilizar de acuerdo a nuestras familias, a nuestra cultura, para poder explicarlo. Entonces era un poco de lo que nosotros repasamos y bueno, que el día de hoy pues se viene a complementar con otros factores que también son importantes. Sí, a mí me llamó mucho la atención en las otras sesiones que cómo hablabas de separar, muchas veces en la escuela vemos la parte más biológica, ¿no? Y en casa tal vez o fuera con los amigos, tal vez cuando se empieza a descubrir muchas cosas que no necesariamente es información cierta. eh, y también separar la sexualidad del erotismo, no son cosas, no son la misma cosa, la parte genital es otra, también hablamos pues, de las relaciones no solamente amorosas, sino también con amigos, con familia y cómo se desarrollan esas relaciones. Se me hizo muy interesante esa parte del taller. Eh, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar más sobre algunos de los riesgos que hay, empezando por la parte de este mundo digital, ¿no? Cuéntame un poquito más de qué tipo de aspectos tenemos que cuidar en el mundo digital. Ok, sí. Y como decías, es bien importante porque, a ver, los chicos hoy en día es la manera en que se comunican, ¿no? Ya es parte de su vida completamente. Y bueno, para esto sí quiero aclararles que nada de esta información viene de la nada, todo tiene un constructo legal. Entre ellos, pues está la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se publica ya por el 2014, que ustedes pueden checar en internet cuando quieran, y en varios de los artículos reconocen que los chicos tienen derecho a esta vida digital, ¿no? Que tienen derecho al acceso a la información, a las tecnologías y a la comunicación, ¿no? Entonces, eso nos lleva a decir que ellos tienen el derecho a la vida digital. Esto es bien importante aclararlo porque muchas veces queremos protegerlo de todo lo que hay en Internet y no, no hay manera de que eso suceda. Es parte de su vida, como les decía. A diferencia de nosotros, quizá se nos puede hacer más fácil separarlo porque somos migrantes digitales, es decir, crecimos en una realidad muy distinta donde el Internet apenas empezaba, donde las páginas pues eran más controladas, pero hoy en día, bueno, toda la información está al alcance de la mano. Entonces, ellos ya son considerados nativos digitales. Ya nacieron siendo parte de la tecnología y la tecnología parte de ellos completamente, ¿no? Entonces, hay que enseñarles a cuidar esta ciudadanía digital, hay que promover relaciones sanas dentro de la tecnología para que no caigan en muchos peligros que tienen que ver con la parte de sexualidad, ¿no? Como es el abuso.
Y ya conoceremos ahorita más adelante algunos términos que son importantes y que nos llevan a esto, ¿no? Entonces, es bien importante educar en derechos y responsabilidades y que también nosotros como adultos sepamos reconocerlos, conocer el mundo del Internet para saber qué le vamos a enseñar a los chicos. Sí, creo que muchas veces escuchamos historias de terror y la primera reacción es cerrar esas puertas, ¿no? Y limitar el acceso y poner control parental y no te conectes y a veces hasta quitar la computadora. Tengo amigos que pues no tuvieron acceso a computadoras o primos incluso que no tuvieron acceso a computadoras pues es una forma de crianza respetable, pero también no hay que dejar que es una herramienta a la que hoy todos estamos trabajando con tecnología, ¿no? Entonces no podemos cerrar totalmente esa puerta. Y lo mejor sería hacerlo de una forma adecuada, ¿no? Abrir esas puertas, las puertas adecuadas, para que aprovechen la tecnología. Eh, Me llama mucho la atención este tema, sobre todo porque somos una escuela digital. eh, y creo que es muy importante hacer énfasis en eso, no limitar, sino pues cuidar el contenido que se está consumiendo. Me gustaría entrar un poquito más al tema de los riesgos que haya más específicos, porque hay mucha terminología que pues tú escuchas en internet o ves en TikTok y dices, ay, híjole, ¿qué es eso, no? Entonces cuéntame un poquito más de qué Pero, tipo de riesgos hay, más allá de claro. las historias de terror, exactamente qué es lo que nos tenemos que estar fijando. Sí, claro, y como dices, es bien importante que también nosotros como adultos, que son los que están recibiendo este taller, pues sepamos de todos estos términos y de todo esto, porque bien dices, una vez que empezamos a satanizar algo, da más curiosidad a los chavitos por qué es tan malo y qué está pasando, y como dices, las tareas hoy en día se resuelven más con Google que a veces en los libros, ¿no? Entonces, la posibilidad de cuidar al 100% todo no va a ser posible, pero lo mejor es esto, informarnos e informar a los chicos de todo lo que existe para que pues los cuidemos. Y como bien decías, algunos de los riesgos se van a clasificar en tres categorías, así como a grandes rasgos, eso es cierto, pero bueno, vamos a explicar algunos, no son todos, eso sí lo quiero aclarar, hay muchísimos riesgos más, pero estos tienen que ver muchísimo con el cuidado de las infancias, ¿no? De que son lo importante en ese taller. Entonces, tenemos primero los riesgos que son de conducta. Y ahí vamos a encontrar algunos, por mencionarlos, que es la ciberinducción, que es lo que ahora en TikTok llaman los dichosos retos virales o los juegos virales, que muchas Ah, veces, claro, ponen en peligro a las personas que son parte de. Tenemos el ciberbullying, que bueno, también es un tema muy amplio que valdría la pena hablar más adelante de cómo cuidamos esta parte, pero es cualquier tipo de acoso por internet y lo más peligroso, ¿no? Que viene de cualquiera, ni siquiera tienes que conocerlo, no tiene que ser una persona que en la vida real te cae mal. Muchas veces por emitir un comentario que a alguien más no le parece, ya puede ser motivo de que esa persona se enganche contigo y bueno, empieza a molestarte de muchas maneras. Tenemos pues ya derivado de toda la tecnología y de que ya nadie puede estar despegado de un dispositivo, la ciberadicción, ¿no? Que es cuando ya perdemos el control de un uso racional de la parte del Internet, ¿no? Y que ahora se asocia mucho con una palabra que justo dices y que mencionan mucho los adolescentes e incluso los niños, que es el FOMO, ¿no? Tengo FOMO, el Fear of Missing Out, que significa el miedo a perderse algo o a ser excluidos de algo, cuando ya muchos de ellos juegan de manera virtual, ¿no? Y se conectan para jugar Roblox, Minecraft y millones de juegos más que yo la verdad desconozco algunos. Pero bueno, esta necesidad de ellos de ser parte de algo ya tiene mucho que ver con la tecnología, es a través de la tecnología y que si yo hago TikToks y que si creamos un canal de YouTube, que al final no está mal, siempre y cuando eso, cuidémonos de los riesgos y de la privacidad de los chicos. Tenemos por ahí también algo que se llama el fobbing, que es este creo que va más de los adultos a los niños y se los enseñamos, que es esta costumbre que tenemos de hablar con las personas, pero es que ya estamos tan acostumbrados a usar un celular que es de, sí, sí te estoy escuchando, ¿no? Y mientras uh-huh. estoy aquí haciendo mil cosas, claro, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija con esa conducta? Que es escuchado, pero no es escuchado, pero no es tan visto. Y entonces, claro que eso nos lleva a una serie de problemas, porque si no tenemos atención en casa, pues la empezamos a buscar en otros lados. Y si mi único medio más cercano es la computadora, el celular que me dieron, ahí van a buscar todo esto, ¿no? Entonces,
forman parte de todas estas conductas del Internet, que son los riesgos que hoy estamos mencionando. Y también tenemos el bumping, ¿no? Que ya es este uso excesivo de Internet por las noches, que ya ni siquiera nos deja dormir, porque 5 minutos más de Instagram antes de irme a dormir, ¿no? Entonces empezamos a quitar el tiempo de sueño y sabemos que muchas veces nos enganchamos con algo y no son 5 minutos. Ya cuando vimos pasó 1 hora y es 1 hora que perdimos de sueño. Entonces, esos de alguna manera son los riesgos de conducta. También tenemos por ahí otros riesgos que son los llamados de contacto. Aquí voy a especificar solamente uno por ahora, que es el llamado grooming, que también creo que ha sonado mucho ahora en Internet, que es cuando un adulto engaña a un niño, una niña, un adolescente, usando redes sociales o cualquier medio tecnológico con el objetivo de pues pedirle más adelante fotos o videos con un contenido sexual. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces se pueden enganchar y esto lleva a que cuando mandan una foto, pues caigan en cierto tipo de chantaje por parte de la persona que lo está haciendo, los groomers, ¿no? Los llamados groomers, que entonces empiezan a amenazar a los chicos de que si tú no me mandas más fotos, más contenido, yo lo publico, yo le digo a tal, y claro, da mucho miedo, y si en casa justamente no estamos apoyando todos estos temas, va a ser muy difícil que ellos se acerquen con nosotros a hablar de las situaciones, ¿no? Entonces, creo que es el mayor riesgo de contacto que puede existir en este caso. Y tenemos los riesgos de contenido, que es básicamente las cosas que nosotros estamos consumiendo constantemente en Internet. Por ejemplo, están ahora muy de moda los deepfakes, que es hacer videos, audios o poner imágenes de cierta persona hechos con la inteligencia artificial, ¿no? Que también valdría la pena después hablar un poco del uso de este tipo de tecnologías y que, claro, lo utilizan para fines negativos, vuelve a ser el hecho de contenido sexual o estafas o chantajes o información falsa de cualquier tipo, ¿no? Entonces caemos en el riesgo de saber, es que a veces están tan bien hechos que uno no sabe si es verdad o no. Tenemos por ahí también el oversharing, que es algo cuando estamos tan acostumbrados a hacer nuestra vida pública o recibimos la atención por parte de la tecnología hacia nosotros, pues ahí viene esa parte de estoy tan acostumbrado a recibir likes, a recibir toda la atención de fuera, que voy a compartir toda mi vida en Internet, ¿no? Y constantemente, y tomando el cafecito en el Starbucks de no sé dónde, y ponemos cada lugar en el que estamos y todo el mundo se entera de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces ese también es un riesgo súper importante cuando no les enseñamos a cuidar la privacidad. Digo, está bien que queramos compartir, pero yo siempre les aconsejo, hazlo más adelante, ya pasó tu momento ahí, ya puedes subir las fotos, pero no estás en el lugar y no te estás exponiendo a algo. También tenemos el llamado sexting, que como tal no debería ser considerado un riesgo, porque son, vuelvo a lo mismo, actitudes o acciones que los chicos hacen. El sexting es justamente enviar y recibir mensajes con esta carga sexual con otra persona. El problema no es hacerlo, como digo, hay muchos riesgos, y ahí es donde viene la sextorsión, que es, claro, ya recibieron contenido tuyo íntimo, muy privado, ya sea escrito o en fotos o videos, y vuelve a lo mismo, te quieren chantajear para que sigas enviando más contenido, ¿no? Entonces, y es una práctica muy, muy popular en los adolescentes. Se pensaría que no, pero es, creo que su primer acercamiento ahora a las relaciones sexuales, porque con más información creo que también los chicos de pronto se pueden detener más a pensar si entran directamente al contacto físico con otra persona, pero claro, están viviendo su sexualidad, están viviendo una etapa de inquietud, de querer conocer, de querer explorar el cuerpo propio y el de la otra persona, entonces pues es una práctica muy común. Entonces eso, no hay que satanizarla, más bien hay que enseñar que hay que cuidar estas prácticas. Un ejemplo es, pues si vas a enviar algunas fotografías o lo que sea, procura que no se vea ninguna característica tuya o del lugar en el que te encuentras que te haga reconocible para que justamente no caigas en un chantaje. Y también por ahí está el ligado al oversharing, que es cuando nosotros compartimos todo, el sharing, me parece que se llama, que es cuando los papás empiezan a compartir cosas de sus hijos. Y entonces desde ahí ya les enseñamos que está bien decir que si ya se graduó y ponemos el uniforme de la escuela o subimos el diploma,
con el nombre completo, en fin, una serie de cosas y ciertas fotografías que quizás no tienen una mala intención, pero cuando una persona malintencionada las ve, claro que le da otra connotación, hablando de situaciones de pedofilia y pederastía, que bueno, más adelante tocaremos, pero bueno, eso es como también parte de si nosotros enseñamos esto a los chicos, que está bien compartir todo, ellos crecen con esa idea y claro que lo van a hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué tenemos que hablar con los chicos todo el tiempo? De todos los riesgos que existen. Ya vimos algunos de ellos, de la privacidad de la información, que incluso hablar de ciertos temas, para hablar y compartir cierto contenido, o incluso mi opinión, pues debemos investigar, no nada más ponernos a pelear con extraños ahí en internet, porque sí, hay que hablar de todas las plataformas que existen, cuál es el contenido que pueden tener, qué tan veraz puede ser lo que nos diga el influencer que seguimos o no. Hay que hablar de su seguridad, de esta parte de enviar, recibir información y pues eso, explicar que no todo lo que vemos en internet es cierto, que no todas las personas tienen una buena intención también en las redes sociales. Cada familia ya va a poner sus propios límites, pero yo creo que esto es la generalidad que nos va a ayudar a que ellos se cuiden muchísimo más en la manera en que se están dirigiendo en la vida digital. Sí, fíjate que muchos son riesgos que no vemos. Cuando nos tocan estas pláticas de sexualidad que vemos en la escuela, la típica que te tocó a ti o que me tocó a mí, se habla mucho de enfermedades de transmisión sexual y, y creo que ahorita todavía hay otros riesgos, como lo que decías de sexting, que a lo mejor son cosas que dices, no, es que confió en mi pareja y no lo va a compartir. Y a veces no está ahí, es en cómo guarda su información. Oye, su celular tiene contraseña o no tiene contraseña. Lo hackearon en Instagram, lo hackearon en WhatsApp. Abrió una liga que no debía. Le robaron el celular, ¿no? O sea, hay cosas que a veces no es por malicia de la persona a quien compartimos, pero hay un riesgo ahí. Y como dices, hay que entender ese riesgo. Eh, Creo que la forma de que de prevenirlo es que se entienda qué es lo que puede suceder, ¿no? También en cuanto a lo que decías de las deepfakes, yo creo que todavía no se ha hablado mucho de eso, pero, a ver, hace un año la inteligencia artificial hacía imágenes muy malas, que las identificabas muy rápido. Y cada mes, casi que cada semana, es todavía más real. Yo estoy convencido de que en menos de un año, con 10 fotos, van a poder hacer deepfakes muy reales de una persona. Con contenido sexual que esa persona nunca hizo, nunca creó, no es real. Este, y hago énfasis en con 10 imágenes. O sea, cuando pensamos en todo lo que estamos compartiendo, a veces una foto de perfil muy normal, eh, vestidos totalmente, solamente que se vea nuestra cara, que es algo que dices tú, es algo normal de compartir, ¿no? Creo que cada vez hay que cuestionarnos un poquito más de qué compartimos a redes sociales y qué hacemos público. No te estoy hablando de no subas nada a redes sociales, pero pues a lo mejor que estén controladas con pues solo mis familiares o mis amigos, ver que esté privado el perfil, etcétera. Este, y otra cosa que me gustaría recalcar también es, siento que todos estos riesgos giran en torno a la búsqueda de atención, ¿no? Desde lo que decías de cómo el phobic me parece que era el que decías que estamos todo el tiempo en el celular, ¿no? Sí. Y hay una falta de atención ahí, ya sea de papá o mamá, de los hermanos, pero también el grooming, pues es una búsqueda de atención de otras personas. Incluso el estar compartiendo cosas en redes sociales, pues es una búsqueda de atención, de likes, de seguidores. Entonces, pues me suena que hay algo clave ahí, ¿no? Como en intentar que no estemos buscando todo el tiempo la atención. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí. Pero creo que hay algo clave ahí. Es que cuesta mucho hablar de estos temas y justamente, como dices, es atención, pero también es información. Ya lo veíamos en las sesiones pasadas. Es una época de explorar y quieren conocer su cuerpo y quieren conocer todo. Y si nosotros no se los hablamos primero, alguien en el salón de clases, alguien en cualquier página de internet que esté, en cualquier juego, va a tocar el tema de la sexualidad. Y entonces, claro, si mis papás y mis maestros no son personas confiables para mí, porque se van a espantar, porque me van a decir muchas cosas, o de plano se van a enojar conmigo por lo que yo pueda preguntar,
pues voy y las busco en otro lado. Volvemos a lo mismo. Con la inteligencia artificial es que ya no sabes a veces qué tanto es cierto una postura o algo que te digan de un tema, una ideología, y qué tanto tiene de científico, qué tanto no, etcétera. Entonces, sí, completamente creo que no hay manera de negarlos, y como les dije, ya es un derecho, está en la ley, ¿no? Aquí, al menos en México, imagino que en muchos otros países también, es un derecho que ellos tienen y que no les podemos quitar. O sea, nosotros como adultos, nuestra responsabilidad es cuidar, pero nunca quitar. De acuerdo. Sí, pues se viene repitiendo esta idea de no prohibir, ¿no? Pero sí cuidar. Cuéntame más de cómo podemos prevenir estos riesgos que estamos hablando. Pues mira, pueden ser básico, así básico. Uno es abrir esta red de comunicación, que vuelve a lo mismo. Yo sé que no es fácil, y ya Ujú. les decía, cuando no sepamos una respuesta, vamos a decirles, ahora no te puedo responder, pero ¿te parece si mañana lo hablamos? Y entonces investigo, leo más, pero no tengo una actitud cerrada a los temas, ¿no? Que es primordial. Si yo no me cierro a algo, entonces mi hijo, mi hija va a tener la confianza de acercarse conmigo para hablarlo. Hay que hablar de todos estos riesgos, hay que incluso sacar a la plática de, oye, tú sabes lo que es el grooming y todos estos términos que ya utilizamos, que creo que ellos conocen más a veces que nosotros como adultos, ¿no? Sí. Ya no hay algo que ellos no conozcan en cuanto a esta terminología. Hay que hablar sobre todos estos riesgos, sobre escuchar lo que ellos piensan, lo que ellos ya saben. Como siempre digo, no nada más llegar y decir, a ver, yo soy el adulto que sé y aquí está toda la información. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué conoces? ¿Qué has escuchado? ¿Cómo te sientes? Con los más pequeños, pues la mayor recomendación es que no tengan dispositivos que puedan utilizar como solitos en sus cuartos, controlar muchísimo el tiempo que ellos están usando el internet. Ya hay muchos, ya hay aplicaciones para poder como monitorear esta parte, ¿no? Y justamente explicarles a los chicos que cuidarlos no nada más es venir a hablar de toda la responsabilidad y de todos los riesgos. Cuidarlos también como adultos significa tener este control parental y establecer con ellos estos límites de hasta dónde sí podemos hacer o qué no puedo hacer, ¿no? Y hay cosas en las que no podemos ceder. A ver, tengo que revisar las páginas en las que estás, no porque no confíe en ti, sino porque no confío que otra persona entre con buenas intenciones a decirte algo, ¿no? O sea, saber que no es una cuestión de confianza en ellos, es a veces en lo que el mundo está del internet pues está reflejando incluso en páginas para niños, ¿no? Hay que acordar, como les decía, horarios específicos, incluso para los adolescentes. Creo que también es muy peligroso dejarles a ellos más tiempo en los celulares. Hay que hablar sobre las consecuencias de los retos, de estas cosas tan virales, ¿no? De cómo ponen en peligro su vida. Los más pequeñitos yo recomiendo que no tengan redes sociales. Hay motivos por los que algunos padres lo permiten, cada quien tiene una ideología, pero eso sí, entonces acompañar al niño, a la niña en su red social y estar supervisando constantemente pues que no hable con nadie, y como decías, cuidar mucho a las personas que tienen interacción con los chicos en esa parte de tecnología. También es bien importante, y pareciera que no, darle mucha importancia a la convivencia familiar y enseñarles que también se vale convivir. Oye, vamos a Ujú. sentarnos, pero sin el teléfono, ¿no? Muchas veces los niños veo que van y se sientan y ponen la pantalla y están viendo una caricatura. Parece inofensivo, pero entonces ya les estamos diciendo que está bien vivir todo el tiempo dentro de lo tecnológico y que nosotros como familia y nuestro tiempo como familia pues se va quedando de lado. Entonces hay que priorizar muchísimo toda la parte familiar, todas las actividades al aire libre, vaya, aunque sea un paseíto corto, pero pues algo que los despeje un poco de las computadoras, que no les haga sentir esa necesidad de estar conectados todo el tiempo. Y eso, siempre enseñarles a verificar toda la información que ellos consumen, a que si hay algo que no es positivo para alguien, que puede dañar a alguien, a otra persona, si se comparte, pues no hay que hacerlo. Incluso lo más mínimo que decía ahorita, por ejemplo, en la terminología, cuando hacemos el sharing, que los papás graban a los niños en una situación como muy vulnerable, y nos parece gracioso a los adultos, ¿no? Ver a los niños en esta situación de llanto, de enojo y de cómo se comportan, pues también es muy violento para las infancias porque no les estamos preguntando si quieren ser virales
por una situación que vivieron. Ujú. Entonces, y claro, ahí vamos, qué gracioso ver al niño llorar o qué gracioso ver a un adulto o a cualquier persona, cualquier animalito, cualquier cosa sufriendo, pasando un mal rato, compartir, compartir, compartir. Entonces hay que poner un alto desde casa y enseñar que si no es algo positivo para los demás, mejor no compartimos o mejor no opinamos. Ujú. O sea, te escucho y me acuerdo del video famosísimo del queso en el bebé, ¿no? Que le avientan un Sí, queso al bebé. O el huevo que le quiebran en la cabeza a un niño chiquito. Pues al final eso, no sé, está horrible. sí. Sí, y Total. fue un reto y no fue un video, o sea, de Sí, ahí, ay, qué gracioso, yo también se lo voy a hacer a mi niño, mi niña, mi sobrino. No, o sea, son personas, son seres humanos con derechos, punto. Ya no importa si son chiquitos, grandes, merecen todo nuestro respeto y entonces hay que enseñarlos. Si no, imagínate, ellos crecen y ya se hicieron viral por situaciones así y qué incómodo. sí, y dices tú, no se va a acordar, o pues quién lo va a reconocer, es un bebé, o está pequeño, o está niño. ¿Cuántos casos no hay de los memes de niños que pues ya se hicieron adultos y sí los reconoces, sí se parecen, ¿no? Sí, Lo que comentas también de las redes sociales, creo que es un tema controversial, pero sí, de hecho no está permitido, para menores de 13 años no está permitido tener cuentas de redes sociales, y es por algo. El, Nosotros, por ejemplo, tenemos este curso de producción de video para YouTube, también curso de TikToker, pues más que nada para crear el contenido, ¿no? Creo que es una habilidad importante que les puede servir en un futuro, pero sí hay que dejar muy en claro que estas cuentas, si es que las tienen, si es que suben contenido, tienen que ser administradas por los padres. Si los niños tienen inquietud por crear contenido, por hacer videos de algún tema que les apasione, pues es excelente que puedan expresarlo, pero que esté toda la comunicación moderada por los papás. Todos los comentarios que entran, todos los mensajes que salen de esa cuenta, tienen que estar muy bien monitoreados por los papás. Y hay veces que como papá o mamá no hay el tiempo de administrar esta cuenta. Si no hay ese tiempo, yo recomendaría que mejor no existiera la cuenta de redes sociales para los niños. Eh, También, o sea, lo que dices de las actividades en familia creo que es esencial, y a nosotros como adultos ya se nos olvida también. O sea, estás en familia y siempre estás con el celular, ¿no? sí, y parece, perdón que te interrumpa, pero parece fácil de pronto. Jugamos aquí un doble papel de, híjole, estoy tan ocupado que, Sí. sí, ponte a ver una película, agarra el celular, está bien. Pero de pronto cuando quiero convivir con mi niño, mi niña, mi adolescente, es como, es que todo el tiempo estás con el celular, claro. Pero pues es que vamos a poner de acuerdo, o lo hago o no lo hago, o cuando lo hago o cuando no. Ajá, y entonces se pierden muchísimo como esta parte de emociones reales, por eso decía, para nosotros es bien importante educar valores en la vida real, como familias, y también como escuela, para que todo eso se pueda reproducir en el mundo virtual. Y ahorita que mencionabas aquí lo de Robin, que es bien importante, creo que eso nosotros intentamos cuidarlo muchísimo con nuestras clases grupales, ¿no? Porque, Ujú. claro, son en línea, toda esta interacción es así, pero les enseñamos que hay un otro de aquel lado de la computadora, un Sí. otro que importa, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que piensa, que siente igual que yo, y que por eso debo cuidar muchísimo las cosas que digo para no afectarlo de ninguna manera, ¿no? Entonces creo que también eso es bien importante de nuestras clases cuando están haciendo debate o jugando o interactuando de cualquier manera, enseñarles que hay un otro tan real como yo, aunque haya una pantalla que nos divide, pero es tan real como yo y Sí. merece la misma atención y los mismos derechos que yo tengo. Sí, y yo creo que eso nunca nos lo enseñaron a nosotros porque pues como que nos aventaron así al internet y háganse bolas, ¿no? Y yo creo que incluso el internet antes era todavía más salvaje y más, no sé, como que había de todo. Eh, creo que hay que aprender a socializar en internet también y humanizar lo que está sucediendo en internet, porque de pronto ves un comentario y lo deshumanizas y dices, ah, pues esa persona ni la conozco ni la voy a volver a ver en mi vida, pero alguien lo está leyendo, como dices. Sí, Eh, Igual me gustaría pasar un poquito más al tema de violencia y específicamente lo que veníamos platicando de violencia sexual. Cuéntame qué es violencia, qué no,
y luego qué es violencia sexual, cómo se cataloga eso. Ok, bueno, violencia se puede definir así a grandes rasgos como cualquier cosa que no te haga sentir bien, cómodo, ¿no? Y que vaya en aumento. No necesariamente tiene que ser lo físico, ya lo hemos visto en muchos lados, hay violencia psicológica, económica y de muchas situaciones, ¿no? Pero es cualquier situación que nosotros nos ponga en riesgo, ¿no? Y principalmente, ahora sí, hablando de la parte sexual, me gusta mucho una definición que voy a nombrar aquí un poquito, que es todo el acto, ¿no? O sea, cualquier acción que nosotros hagamos o cualquier amenaza que tenga una intención, ¿no? En este caso, hablando de la parte sexual, de naturaleza sexual, en la que forzamos a otra persona, sin importar la relación, porque ojo, también muchas veces decimos, es que en la pareja no es violencia, porque son esposos o porque es mamá, papá, cualquier familiar, no es violencia, ¿no? Si no tenemos el consentimiento de la otra persona, ya se considera como un acto violento, ¿no? Sin importar la relación que tengan. Esta puede ser mediante la fuerza física, la coerción, está también ahí metida la intimidación, la humillación o cualquier situación que cause un daño a la otra persona, incluso cuando sacamos ventaja, bueno, hablo en plural, yo nunca lo he hecho, pero cuando se utilizan como ciertos métodos, ya sea de chantaje e incluso físicos, como son ciertas drogas, para intoxicar a una persona y hacer que ceda ante ciertos actos, ¿no? Entonces, porque hablamos de una inhabilidad del otro para que dé su consentimiento, ¿no? Por el estado físico o incluso el estado de salud o la edad que tienen. Eso es bien importante, el consentimiento. No solo hablamos cuando alguien está dormido y no puede decir sí o no, también hablamos de condiciones físicas, hay ciertos trastornos, hay ciertas condiciones o enfermedades que no nos permiten tener un estado de conciencia pleno y decir esto sí o esto no. Y volvemos a lo mismo que ya fue también muy viral en redes sociales, la edad. Los adolescentes, si bien tienen conciencia de ciertos actos, no tienen edad para decidir muchas otras cosas. Sobre todo, ya veíamos un caso muy famoso de internet, que es un adulto que empieza a tener una relación con una chica que conoce a sus 14 años, ¿no? Y que aparentemente a los 14 años ella es muy consciente de la relación, pero en realidad no. Le faltan muchas etapas de maduración, le faltan muchas cuestiones por aprender, por vivir y muchos otros temas más. Entonces, no hay un consentimiento real porque hablamos de una relación de poder. Entonces, básicamente, la violencia sexual, pues es todo eso y se manifiesta de muchas maneras. La gente piensa que la violencia sexual va directamente a la penetración o a la violación de una persona, pero pues no. Empieza desde actos más sencillos como son los toqueteos, y digo sencillos porque, muchas veces creemos que esto no tiene mayor importancia, pero sí que la tiene. Entonces va desde los toqueteos, el frotar a una persona, el enseñarle a una persona sin su consentimiento imágenes sexuales, no, eso también es violento. Si yo no las quiero recibir, no tengo por qué recibir ese tipo de contenido. Masturbar a una persona o masturbarse enfrente de una persona, exhibir también el cuerpo de una persona delante de otra que no tenía gana ni intención de verla, espiar a otra persona, hasta justamente el acto que creo que se considera como lo más fuerte y a lo que a veces sí le ponemos atención tristemente, que es pues la relación de la penetración, perdón, sin el consentimiento del otro, llamado violación. Está curioso porque cuando hablamos de que una persona es violenta o que violentaron a alguien, a veces creo que te imaginas lo peor, o te imaginas como el extremo y hay muchos grados. Y creo que también eso eh, veo por qué se hace, ¿no? O sea, que concientizar de que es algo que es incorrecto. Pero también creo que eso muchas veces nos ciega y podemos decir, no, es que no es violento, solamente, eh, no sé, sucedió esto, pero no fue violento, realmente sí es buena persona conmigo. Eh, Como que lo podemos minimizar. Pero sí, ahora que lo dices, pues son conductas que no deben suceder, ¿no? Eh, Creo que lo más, o sea, traigo esto a tema porque
creo que cuando eres niño es aún más difícil diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Eh, cuando, cuando escuchas la palabra que es violento, eh, una persona que es violenta, y a veces puede venir de una persona cercana también esa violencia. Y no hacemos esta distinción de esta persona es buena o mala, esta persona me está cuidando, es un cuidador, es una persona buena conmigo, pero también tiene comportamientos que son, que me hacen daño, ¿no? Y vaya, lo que quiero dar a entender es que cuando eres niño no es tan fácil identificar cuando una persona es violenta con uno. Eh, quiero entrar un poquito más al tema de abuso sexual infantil. Cuéntame eh, qué tipo bueno, primero, cuéntame un poquito de cómo podemos prevenir esto, qué es lo que está sucediendo en tema de abuso sexual, también en redes. Cuéntame más de esto. Híjole, sí, y es un tema fuertísimo que a mí en lo personal me causa mucho conflicto a nivel emocional por lo duro que es, sobre todo trabajando tantos años con infancias, ¿no? Y voy a regresarme un poquito para ya entrar al Uh-huh. tema. Por eso, dar educación sexual integral, otra vez les repito, es bien importante, porque entonces también si entendemos la parte de lo integral, entendemos que hay emociones involucradas y desde chiquitos hay que enseñarles a cuidar esas emociones, sobre todo en las que son negativas, que muchas veces hacemos de lado. Ay, nada más te dio un sapecito y por eso estás llorando y porque te Uh-huh. dijo tal, estás llorando. Si era broma, era un chiste, es de juego, ¿no? Entonces, cuando los adultos empezamos a minimizar esas pequeñas conductas que lastiman, que molestan, que incomodan a los niños, ellos empiezan a decir, claro, pero pues era un juego, o sea, me sapearon, pero es mi hermano mayor, pero está jugando, así Uh-huh. jugamos, ¿no? Entonces, cuando no cuidamos toda esta parte de gestión de emociones y a reconocer en el cuerpo cómo se sienten estas emociones, pues es muy fácil que las infancias caigan justamente en este tema tan fuerte del abuso sexual infantil, porque no lo van a saber reconocer, ¿no? Yo aquí siempre les decía, enseñen mucho lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, lo que es el enojo, lo que es la incomodidad, para que ellos lo sepan identificar, que cuando hay un juego, porque muchas veces se disfraza de juegos, estas prácticas, si no es cómodo, se vayan de ahí, ¿no? O sea, si no se están sintiendo bien con lo que está pasando con un adulto o con una persona que está ejerciendo cierto poder sobre ellos, es momento de oír y decirle a alguien de confianza, ¿no? Porque entonces, si empezamos a minimizar, entonces todos los adultos son confiables, todos los adultos hacen o no hacen o me deben tratar así. Y pues bueno, básicamente eso es lo que nos lleva a este tema, que el abuso sexual infantil se define como una práctica en la que participa un niño o una niña o una persona menor de edad, entiéndase, en una práctica sexual, ¿no? Esta práctica sexual, como les digo, no hay una conciencia plena de las infancias sobre lo que está sucediendo, porque su desarrollo todavía no se ha completado, ni el físico, ni el emocional, ni el sexual, ni el cognitivo, entonces no pueden dar un consentimiento real, ¿no? Este tema del abuso, quiero que lo sepan, es algo tan fuerte que causa tanto daño psicológico en las personas, en los niños que lo viven, que bueno, a nivel mundial ya se considera un crimen de lesa humanidad, ¿no? Así de grave está afectando la situación. Y pues esto es porque yo no me imagino la experiencia tan fuerte que debe ser, ¿no? Tan adversa que vive un niño ante esta situación. Y pues claro, con cuidado, con atención, con muchísimo trabajo de parte de la familia, pues es como se pueden reponer, pero ¿cuál sería la necesidad de que un niño sufra tanto, ¿no? En un tema como este, en plena etapa de su desarrollo? Entonces, bueno, por ejemplo, cuando un niño menor de 11 años, que ya también hablábamos en sesiones anteriores, desde cuarto año de primaria, desde los 9, 10 años, algunos chicos ya han tenido contacto con la pornografía, ¿no? Entonces, cuando alguien menor de 11 años, que todavía no tiene cierto desarrollo cognitivo, y aún a los 11, ve esto, pues claro, es un acto tan violento para él o para ella el descubrir estas imágenes, que necesita cierta contención, que necesita procesar toda la experiencia que está viendo. Entonces, con nuestro apoyo, con nuestra compañía, pues puede que lo procese, pero ¿cuál sería la necesidad de que alguien se enfrente como a esa edad
a este tipo de temas, ¿no? Entonces, volví a lo mismo. Entonces, se trata de un adulto ejerciendo esta práctica sobre un niño o incluso, porque también a veces creemos que solamente adultos, de ciertos niños que por su edad, que son más grandes del niño que lo sufre, o por la etapa de desarrollo, o por las experiencias de vida que ha tenido, pues, claro, abusa de otra persona, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo con relaciones, la manera en que se relacionan, o la responsabilidad que tienen, que muchas veces y tristemente pues pasa en casa y a veces dejan a los primos, a los hermanos con alguien más chiquitito, entonces a su cuidado. Y claro, como les decía, pues esta parte de poder, ¿no? Entonces la finalidad es justamente el ejercicio del poder sobre otro y pues sí, a eso me refiero cuando también les mencionaba ahorita la asimetría de edad, a qué edad se considera abuso de un menor a otro menor, pues cuando el que abusa del otro es más o menos unos 4 años mayor, porque tiene una conciencia distinta y una manera y experiencias distintas a la que tiene el más pequeñito, ¿no? Volvemos a lo mismo, cuando no hay un consenso real, se considera abuso sexual infantil. ¿Qué pasa cuando, dices cuando es mayor, pero qué pasa cuando son de la misma edad? En la misma edad hay que ver muchas cosas. Muchas veces pueden estar teniendo ciertos toqueteos a ciertas edades las infancias, ya también lo habíamos explicado anteriormente, y puede ser como un juego, ¿no? Puede ser un juego en el que dos niños están explorando su cuerpo. Hay que investigar, antes de llegar y atacar, hay que investigar qué estaba pasando, por qué estaban jugando así. Vaya, si había un consentimiento de juego y los dos niños están en una etapa de desarrollo sana, se considera solo como algo de exploración, que vale la pena hablar con el niño y decirle, oye, cuídate, las partes privadas, hay que protegerlas por salud, por 50,000 cosas, está bien. Cuando son dos niños de la edad, pero muchas veces también ha sucedido que son niños que han tenido estas experiencias o este contacto con el material de pornografía o que han sido abusados, y entonces estamos hablando de una situación que vale la pena ver en terapia. Ahí entonces no están en el mismo desarrollo, entonces sí puede considerarse abuso porque hay un niño que ya tuvo una experiencia desagradable con la situación y que de alguna manera está enseñándole al otro esa experiencia o lo que es esa experiencia a nivel trauma, ¿no? Entonces ahí es cuando no estamos hablando de algo sano. Sano cuando es un juego consensuado, cuando hay ciertas reglas para el juego que también las explicaba a los padres, ¿no? Cuando los niños saben jugar a otra cosa, cuando tienen exactamente la misma edad, cuando ninguno de ellos se ha enfrentado a ninguna de esas experiencias, ahí sí podemos hablar de una cuestión distinta al abuso, pero si alguno de ellos ya tuvo un contacto, una experiencia distinta y la ejerce sobre otro, ya se puede considerar abuso. Ok. Y a mí me impresionó mucho cuando hablabas de este tema, que mencionabas que México es el primer lugar en cuanto al delito de abuso sexual infantil. Me impresionó porque es algo que creo que no... Tal vez es tan tabú que no lo vemos, pero yo de niño también, pues obviamente había pláticas de conciencia sobre este tema, y de niño yo decía, pues sí, es algo que pasa en el mundo, es horrible, pero es lejano, ¿no? Como cuando te hablan de que hay hambre en el mundo. Sí, pero ¿dónde? Pues es muy lejano, ¿no? Yo llego a mi casa y como, ¿no? Eh, y cuando crezco, pues me doy cuenta de que hay casos de gente que conozco, que aprecio, casos cercanos, y me doy cuenta que es algo muy común. Y cuando me traes esta estadística, digo, o sea, me quedo impresionando. Tú que tienes este estudio de criminología, ¿por qué crees que sea? O sea, ¿por qué acá? Por la situación de educación en general que existe en México. A ver, si para empezar, también lo decíamos, tenemos programas en la SEP hablando de sexualidad de los 70, que hoy en día se reproducen en las escuelas, ¿no? Quiere decir que realmente no nos importa el tema. Y claro, entonces empezamos a satanizar, a decir ciertos prejuicios y tener ciertos tabús en cuanto a la sexualidad. Entonces, si no podemos hablar ni siquiera con los
niños, niñas, adolescentes de una sexualidad sana, de que, oye, este es tu cuerpo, las partes del cuerpo se llaman así, no se le llama pajarito, no se le llama pene, se le llama vulva. Si no podemos ni siquiera decir esas cosas enfrente de los chicos, yo no me imagino tampoco lo fácil o lo cómodo que es hablar de lo negativo, de un niño siendo abusado. Entonces, creo que el mayor problema viene de que como no tenemos como adultos la cultura de dar educación sexual, si no hablamos de lo positivo, menos vamos a hablar de lo negativo. Y claro, México siendo un país paradisíaco para la producción de material de abuso sexual infantil, que quiero aclarar, no se llama como tal pornografía infantil, porque la pornografía de alguna manera implica cierto consentimiento de las personas que están actuando para producir el material. Si un niño no está dando este consentimiento, entonces no se puede llamar pornografía. Se le llama material de abuso sexual infantil digital. Es un nombre más largo, pero ese es el nombre real. Entonces, claro, siendo tan tabú el tema del abuso aquí en México, no se habla, no se dice, nadie cuenta de estas experiencias que, como dices, yo también de pronto me encontré a más personas de las que yo creía teniendo una historia de abuso desde lo más mínimo, ¿no? Una niña que no le gustó cómo la tocaron, cómo la vieron un día y qué incómodo se sintió, pero claro, estás loca, pero claro, eso no pasa, pero muchas situaciones, pero ¿para qué te vistes así? Y bueno, otros temas como más controversiales que no voy a entrar ahora, pero entonces, sí, en México todo el mundo nos callamos esas situaciones y claro, es que genera tanto dinero que es muy cómodo decir. Yo creo que la industria de la pornografía y del material de abuso sexual infantil digital, híjole, son millones y millones y a lo largo de los años leía por ahí en un libro de una reportera muy famosa, Lidia Cacho, que crea su libro de los demonios del Edén, donde explica a fondo cifras y cómo se genera toda esta situación en México. Pues claro, es que es tan lucrativa que no importa, dinero es dinero y total, nadie lo habla, nadie dice. Entonces, si nadie lo habla, pareciera que entonces no existe y no pasa. Y pues sucede más de lo que creemos, ¿no? Suena que también hay un problema ahí de... O sea, es un negocio y si es un negocio hay una oferta y una demanda. Entonces, hay un problema también de que hay demanda. Entonces, también se tiene que acabar con eso, ¿no? Eh, Nos comentabas esa vez los datos duros. eh, y creo que todo esto aporta a que México sea el número uno, ¿no? Mencionabas que el trabajo de prevención es más que nada de organizaciones privadas, que 6 de cada 10 abusos se dan en el hogar y son silenciosos. Creo que habla mucho de esto de que se empieza con un toqueteo, algo que puede pasar desapercibido y eventualmente escala, ¿no? Comentabas esa vez que ha subido el porcentaje de mujeres para la red de trata, y también que las víctimas son niños y niñas, que también eso muchas Sí. veces como que no suena tanto, pero no hay distinción de género ahí. Eh, y me gustaría platicar también de cómo podemos identificar estos casos, cómo podemos identificar sobre todo al abusador. Ok, sí. Pues es que identificar a veces parece difícil y es complejo porque, repitiendo lo que tú decías, es tan silencioso en México y tampoco importa que, pues... Y sobre todo tenemos una tendencia, como dices tú ahorita, pensando en la parte de criminología, cuando hablamos de ciertas personas o personalidades por ahí que se vuelven muy famosas y que empezamos a apodar como el monstruo de no sé qué. Entonces, ese es, creo que es un gran problema que tenemos. Creemos que los abusadores son monstruos, ¿no? Y les damos esta connotación de algo negativo, pero incluso fantasioso, porque no es como que veamos Sí. monstruos en nuestra vida real caminando por la calle, o como es, ¿no? Entonces, no entendemos que son personas comunes, tan cerca de nosotros, que podría ser cualquier persona, ¿no? A nivel estadístico se dice que el 96% de esto según las denuncias que se han tenido Sí. en fiscalías y todo esto, aquí en México, son hombres, el 96%. Vuelve a lo mismo, no quiere decir que las mujeres
no cometan estos delitos, sino que simplemente pues, son más silenciados. Y justo, todos tienen una apariencia común, no hay algo que los identifique como que, ay, si tienen, no sé, la ceja más levantada, el cabello corto, largo, son abusadores, ¿no? Eso no lo sabemos. Y pues bueno, hay que entender también muchas cosas que no son personas que estén enfermas, porque muchas veces se alega o se dice que es una enfermedad y que, bueno, tristemente tampoco es algo que les genere culpa. Entonces, son aspectos más bien psicológicos que pocas veces podemos notar. Y aquí vale la pena hablar de dos conceptos que a veces estamos confundiendo, ¿no? Que son el de los pedófilos y el de los pederastas. Por un lado, la pedofilia, aquí sí podemos hablar que es un trastorno de conducta y que sí puede haber problemas de salud mental, ¿no? Aquí en la pedofilia nos vamos a encontrar dos tipos, unos que son los activos, que son las personas que consumen de forma regular el material de abuso sexual infantil digital, y están los no activos, que tienen, digamos, este gusto, y ellos lo mencionan como amor por los niños, pero no interactúan con ellos de ninguna manera, más bien son personas que saben y reconocen que no es algo que esté bien, entonces reprimen los impulsos. Pero no por ello deja de ser una conducta que dentro de ellos, pues, claro, causa cierto conflicto, ¿no? También es cierto que muchos pedófilos no consumen el abuso, ¿no? O sea, no llegan a este último acto, pero pues siguen consumiendo el material, ¿no? Entonces siguen dándole muchísimo dinero a esta industria y creo que así es como se alimenta, ¿no? Entonces, para satisfacer su necesidad, pero no sentir tanta culpa de, es que yo veo el material, pero yo no toco a ningún niño, ¿no? Entonces pareciera que el no tocar y el no actuar es lo que los está salvando, lo está eximiendo de que esta conducta pues no sea adecuada. Entonces, en su afán de reprimir eso y de no tocar a nadie, mejor lo veo, pero el problema es que como sí estoy metiéndole dinero a este tipo de material, pues hay otras personas que sí están lastimando niños con esta intención, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso de los pedófilos. Por otro lado están los pederastas. Ellos buscan, claro que sí, el ejercicio de poder sobre las otras personas, y aquí sí puede existir el abuso sexual infantil, ¿no? Como les dije, son personas comunes, corrientes, pero claro, tienen ciertas carencias emocionales. Y bueno, otra vez, no son personas enfermas, son personas que sí pueden tener una disonancia cognitiva, es decir, como que no, algunos de ellos, no voy a decir que todos, como que no tienen esta conciencia real de lo que está bien o de lo que está mal, o no tienen un sentido de realidad. Y también un tiempo que se empezaba a hablar como de estos temas, hubo hombres queriendo defender, vi más hombres, no quiero decir que mujeres, no otra vez, como defendiendo que pues así como a la población de la LGBT más, pues tenían ciertos gustos y preferencias, pues ellos también, ¿no? Como, claro, a las personas homosexuales les gustan las personas de su mismo género y hay gente con ciertos gustos, entonces, ¿por qué a mí no me pueden gustar los niños? Pues por eso, porque son niños, porque son infancias, porque no hay un desarrollo, ¿no? Entonces, eso es como bien importante hacer la diferencia. Y no quiere decir que una conducta esté mejor que la otra, solo es como para diferenciar quiénes sí pueden cometer un acto y quiénes no, ¿no? Entonces, por eso es como bien importante hablar de todo esto otra vez con los niños, niñas, adolescentes. Sobre todo cuando en la familia alguien se entera que hay un abusador, pues hay que indagar, porque muchas veces no es su primera víctima, sino que ya hubo más. Es que como nadie habló, es que como no es cierto, tú estás loca. Y muchas veces defendemos desde la parte adulta, pero es que se ve muy buena persona, ¿no? O sea, a mí no me ha hecho nada. Claro, eres un adulto, no eres el motivo o lo que lo mueve a tener ciertas acciones. Tiene preferencia por los niños, por los menores de edad. A ti te va a tratar con amabilidad y va a ser la mejor persona porque no estás dentro de los parámetros que necesitas para ser víctima, ¿no? Entonces, muchas veces eso, volvemos a lo mismo, desestimamos estos testimonios y no entendemos que cuando los niños reflejan estas conductas es porque algo vieron, algo pasaron o algo sucedió para que ellos empiecen a tener estas conductas como hipersexualizadas que no van de acuerdo a su desarrollo o a su edad. Comentas ahí que una forma es, si ya hubo un caso, pues indagar más, ¿no?
de probablemente no fue la primera víctima, que probablemente haya más. ¿Qué otros indicadores puede haber? Yo sé que está cañón, ¿no? Está dificilísimo, pero ¿qué otros indicadores puede haber? ¿Qué más se puede hacer? Eh, Vemos mucho los comportamientos de aislamiento también de los menores, cuando empiezan a ser más aislados, más retraídos. Eh, Situaciones de enuresis y ecopresis, que es cuando ellos ya sabían ir al baño y duermen muy bien, no pasa nada, pero empiezan a mojar la cama en la noche, se ven más agresivos. Híjole, es que hay un montón de conductas, pero yo creo que las principales son esas, cuando vemos conductas hipersexualizadas, que los pequeñitos están como tocando más, ¿no? También puede ser cuando reproducen estos juegos. Híjole, son un montón de cosas. Por eso les digo, es bien importante conocer a nuestros hijos o hijas, ¿no? Para entender que de pronto hubo un cambio, algo sucedió y hay que indagar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, siempre estar al pendiente. Y si ya vemos que hay una conducta de este estilo, ¿qué se hace? O sea, ya identifiqué esto que decía, de que hay una regresón en donde antes iba al baño y ya no. ¿Qué hago? ¿Con el psicólogo? Sí, yo creo que es muy importante. Si no tenemos esta situación de comunicación con los chicos y chicas, va a ser muy difícil que ellos puedan explicarnos algo, ¿no? Entonces, vale la pena entonces empezar a ir a terapia, que es fundamental, ¿no? Para que empiecen a ver el trauma o la situación que vivieron, sobre todo profesionales de la salud que lo puedan identificar y que estén un poco fuera del círculo, ¿no? Por eso, cuando hay muy buena comunicación con los niños y con las niñas, ellos son capaces de venir y decirte, oye, es que fulanito me dijo esto o me hizo aquello. Y entonces creo que es como muchísimo más fácil que lo identifiquemos, pero sí viene mucho desde la comunicación. No vamos a regañar inmediatamente porque también sucede como, ay, otra vez estás mojando la cama, ¿y por qué? Y regaño, y tú vas a lavar las sábanas y 50,000 cosas, y no estamos entendiendo que hay alguna situación por la que el niño lo hizo, o sea, por la que el cuerpo reaccionó de esa manera, y es algo que no pueden controlar. Entonces, sí es mucho de comunicación, pero sí les recomiendo que vayan con un profesional para identificarlo y pues poder ayudar a los menores, ¿no? Que lo más importante aquí es justamente el poder reportarlo y el poder ayudarlo para reparar el daño, tanto emocional y como en un sentido de justicia. Que, pues claro, si no empezamos a hacer eso, entonces en México deja de ser importante y los abusadores siguen pasando desapercibidos y en silencio. Bueno, y también del otro lado, el que haya ciertas características o indicadores, pues no significa que esté sucediendo, ¿no? O sea, tampoco hay que dar por hecho ciertas cosas. Ya si su pipí hay un abuso, pues no necesariamente como platicamos, de repente hay ciertos trastornos que puede haber rasgos en un trastorno, pero no necesariamente están todos los rasgos para poder diagnosticar, ¿no? Sí. Y que no se presentan a veces luego. Como les decía, muchas veces hay niños que tardan como en procesar la experiencia y puede que al principio no notemos nada y después comiencen a tener ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Ya después, si quieren, podemos armar un taller mucho más completo de abuso sexual y identificar como estas cosas. Estaría padrísimo, yo encantada de poder enseñarles más. Pero pues sí, básicamente es siempre creerles y siempre tener esta comunicación abierta y siempre eso, estar listos para responder cualquier cosa. Vamos a adelantarnos, que nadie les diga que eso estaba bien, que ciertos juegos y ciertas prácticas son correctas. Y ya también veremos más adelante en alguna otra sesión esto de los secretos, de las sorpresas, que forman parte de, ¿no? El callar las situaciones. Sí. Tiempo. Dices, en otra sesión, ¿quieres que terminemos ya? Pues como tú veas. Sí, estamos a 2 slides. Yo creo que terminamos hasta, o sea, donde decías de que el límite corporal era tu meta, ¿no? Ah, ok. Sí. ¿Te parece si la terminamos hasta ahí? Sí. Ok. ¿Cómo? Que ya Volvemos más al adelante. papel. No, si quieres yo la sigo. Okay. Bueno, pero si quieres de una vez, Avi, platicamos sobre ese tema para empezar un poquito y no quiero extenderme tanto, pero sí cerrar el cómo podemos prevenir, porque creo que ese tema
de los secretos y cómo podernos, cómo podemos generar la confianza en que realmente nos estén contando lo que pasa. Creo que eso es crucial, ¿no? Para la prevención. Entonces, igual y si nos puedes contar un poquito más de cómo podemos generar esta confianza, sería valioso. Sí, vale, pues para empezar es con los buenos tratos a la infancia. Yo creo que no hay nada más importante que enseñarles el respeto, ¿no? Que a pesar de que podemos tener ciertas jerarquías en la familia o en cualquier situación, todos merecemos respeto y no significa soportar ningún maltrato o ninguna situación incómoda. Les debemos dar como adultos esta confianza y esta validez de los sentimientos. Me hiciste sentir incómoda cuando me gritaste. Ah, bueno, o sea, y hay que reconocerlo, ¿no? Pues sí, lo grité, me pasé. Estaba yo exaltada por situaciones externas a ti y se vale pedir disculpas a los menores. Y debemos ser sus vínculos seguros, que también ya veíamos en una sesión pasada, cómo creamos una cajita, ¿no? De emergencia y quiénes son nuestros vínculos de confianza. Hay que enseñarles a poner límites muy congruentes y nosotros ser congruentes con los límites. Que si yo te digo, y cosas desde lo básico de casa, no tiene que ser a fuerza en la parte sexual, que si yo te digo que la tele se apaga a las 8, es que se apaga a las 8 y no lo voy a extender y hoy sí, pero mañana no, porque entonces se empieza a perder como esta parte de límites. Hay que tener una rutina, una estructura familiar en ese sentido. Hay que enseñarles que son personitas con derechos, con obligaciones y que nadie debe estar por encima de las infancias, aunque sean chiquitos, nadie está por encima de ellos en cuanto a derechos y responsabilidades y todo esto, ¿no? Hay que darles esa seguridad en los hogares, en las escuelas, poder hablar de todos estos temas. Y algo que pasa muchísimo es que tendemos a normalizar una palabra que parece inofensiva, pero es súper fuerte, y que es la obediencia, ¿no? Y obedece a tus maestros, y obedece a fulanito, y lo obedeces. O sea, cuando obedecer significa seguir una norma o una instrucción sin cuestionar, ¿no? Entonces, claro, pues eso los va a llevar a que puedan ser fáciles para manipular y pues claro, forman parte de todas estas situaciones, ¿no? Entonces hay que enseñar a cuestionar con respeto, o sea, si tú me dices que no diga algo, que diga algo, pero ¿por qué no lo puede decir? ¿No? O sea, y que sea una razón válida, que no sea cualquier situación de chantaje o por eso también no se vale chantajear a los niños, muchas veces ahí andamos diciéndole como, si haces esto, te doy aquello, entonces les enseñamos que con premios ciertas acciones se pueden llevar a cabo y ellos se acostumbran a recibir algo a cambio y que eso es atención y que eso es cariño y que eso está bien. Entonces también ya dejar de estar romantizando los premios como incentivos para hacer las cosas. Que se vale dar premios a los chicos, sí, pero también hay que reconocerles muchas cosas a nivel emocional, ¿no? Y bueno, en esta parte de los secretos, justo, hay que enseñarles que los más chiquititos, desde más chiquititos, eso, no debemos guardar secretos, ¿no? Justo porque es la herramienta de los abusadores, así la principal. Y bueno, hay que decirles, cuando son chiquitos, mejor vale la pena decir que sean sorpresas, no decir como, vamos a hacerle no sé, es el cumpleaños del papá, y vamos a hacerle un regalito, sorpresa, pero que sea nuestro secreto, ¿no? Entonces empezamos a usar esta palabra con los chiquititos, y claro, es algo positivo porque le va a dar gusto a alguien más, porque va a ser momentáneo, pero eso, hay que explicarle que entonces se llama una sorpresa y que una sorpresa es algo que vamos a callar un tiempo porque va a hacer feliz a otra persona y es positivo, Y hay un ¿no? momento de revelarlo, ¿no? Ajá, claro, y que cualquier persona más adelante lo puede saber. Entonces, eso, y ya cuando son un poco más grandes, si queremos cambiar la palabra de sorpresas por secretos buenos y malos, también podemos, pero hay que explicar mucho la diferencia, ¿no? Que un secreto bueno pues va a causar una alegría, que puede compartirse con alguien y si esta persona revela el secreto sin querer, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, vaya, fue una cosa más inofensiva. Y que sobre todo se dan con personas que me quieren y que me cuidan. De ahí a enseñarles a reconocer mis vínculos seguros. Lo voy a hacer, lo vas a tener secretos con personas que te quieren y que te cuidan, no con extraños, no con cualquier persona. Y entonces los secretos malos son aquellos que nos van a causar cierta incomodidad, que nos causan un malestar, que no me hacen sentir como bien y que es que yo debería decirle a mi mamá, pero no, o sea, enseñarles que si algo ya mínimo les está causando cierta alarma roja, entonces más vale la pena
decirlo y poder contarlo. Y entonces, así mamá, papá o nuestra persona de confianza, pues nos va a ayudar a identificar si está bien guardar esa situación o no, ¿no? Que bueno, es que les digo, aquí sale para muchos temas, Sí. pero uno de ellos también viene, me acordaba hace no mucho, cuando hablan de suicidio y hay amigos que le contaban a otros de me siento muy triste, pero no le digas a nadie, y entonces viene el que si digo traiciono su confianza, no, pero bueno, ese es otro tema muy aparte. Sí. Pero es bien importante, entonces por eso enseñarles esta parte de cuándo sí vale la pena guardar un secreto y cuándo no, y hacer mucho hincapié en estas diferencias. Sí, hace mucho sentido el que no, sobre todo para niños muy chiquitos, que no existan secretos para esos vínculos de confianza, ¿no? Y también supongo que el decir que el enseñarlos a poner límites creo que debe ser clave, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar ahí para que realmente puedan poner límites? Para empezar, ser nosotros quienes respetemos esos límites. Mamá, es que no me gusta la sopa, ¿no? Entonces, no, te comes la sopa. A ver, si yo me siento y le explico quizá porque es bueno comer sopa, verdura o cosas y llegamos a ciertos acuerdos, está bien. Pero cuando les digo, nosotros empezamos a mover como esos límites, entonces, y no los respetamos, ya desde ahí tenemos un problema, ¿no? Cuando no los hacemos parte de decisiones, que también ya habíamos hablado en talleres anteriores y que siempre vale la pena volver a rescatar estas ideas, ¿no? Desde chiquitos darles este poder de decisión de cosas que les competan. Oye, hoy hace frío, hay que ponernos un suéter, es que eso es innegable, ¿no? No está de que si quieres ponerte un suéter o no cuando estamos a 0 grados, es que hay que hacerlo. Pero ¿qué suéter quieres? ¿El azul o el rojo? Enseñarles esta parte de, oye, ¿y cómo te sientes hoy? Preguntarles yo creo que todos los días, ¿y cómo te sientes? Y, oye, pero ¿cómo se siente el enojo cuando son más chiquitos de explorar, ¿no? Ya estaba yo con un curso aquí con los alumnos de Robin, explorando, oye, ¿cómo son tus emociones? ¿Cómo eres cuando te enojas? Y entonces empezaron a identificar ciertas cosas y complementamos de, oye, pero también cuando yo estoy enojado me duele la garganta y no, como que se me hace un nudo y no puedo hablar. Ay, a mí también, entonces ese es enojo. Y claro, si ellos empiezan a reconocer estas incomodidades, pues no lo van a saber transmitir. Si nunca hablamos de emociones, si nunca tomamos en cuenta esta parte, pues ellos tampoco las van a sentir, las van a procesar y no las van a saber comunicar, ¿no? Entonces es eso, tomarlos en cuenta, poner estos límites y que no se muevan, explicar con ellos las consecuencias de mover los límites, platicar con ellos más que regañar y castigar, porque lo único que hacemos con los regaños y castigos es promover que más bien esta conducta no se pare, sino que la hagan escondidas, ¿no? Y ya si los cachamos o no, pues es una cuestión distinta, pero les enseñamos a guardar secretos de nosotros porque es que nos ponemos bien así bien fieras y entonces no sabemos escuchar las razones de las cosas y ahí se empieza a perder como esta línea de comunicación. Sí, pues creo que lo que dices es clave, ¿no? Respetar esos límites de nosotros mismos. Y ahí voy a hacer énfasis porque no significa el pasarles todo, ¿no? O sea, nos Sí. toca mucho pues no quiero ir a la escuela, pues no, lo respeto. Sí, pero somos los cuidadores, ¿no? O sea, al final de cuentas la decisión es de uno y no significa que el menor vaya a decidir todo lo que sucede en la vida. De hecho, no debería no tienen la facultad de hacerlo. Eh, pero, pero sí hay ciertas cosas donde puede poner límites y puede participar en la decisión, ¿no? Que eso es un tema de crianza que vimos en otros talleres, igual y luego podemos discutirlo también y hacer más énfasis. Este, ya para cerrar, Avi, creo que nos da pie también para hacer mucho contenido y más plática eh, de prevención, de por qué sucede, de cómo podemos evitarlo, qué se puede hacer después de que sucede, cómo reaccionar. Eh, creo que da pie para muchos temas más que pueden ser relevantes. También hay la gente que le interesa algún tema nos puede comentar, ya sea en YouTube o en las redes sociales donde nos estén viendo. Pero bueno, ya para cerrar, algo que quieras comentar, algo así que nos haya faltado discutir. Pues no, justamente, y ahorita que decías, creo que me faltó ahondar un poquito en la parte corporal, rápidamente les explico, ¿no? Enseñarles a los niños que justo hay cosas que no pueden decidir ellos, como la escuela, si voy o no voy, pero en la parte corporal
debe ser completamente su decisión, ¿no? Y que si como adultos estamos ahí apoyando a la hora del baño o cualquier cosa, hay que explicar porque, oye, ¿sabes qué? Es que voy a pasar la esponja, porque te estoy tocando con una esponja, no directamente con mi mano, para que sepas cómo bañarte y le voy enseñando de a poquito la autonomía para que lo vaya haciendo solos, ¿no? Entonces, justo, es súper importante en esta parte corporal y hay un ejercicio padrísimo que pueden poner unos muñequitos y decirles que para empezar las partes privadas es todo lo que tu cuerpo, perdón, todo lo que un traje de baño cubre tu cuerpo. Eso es la privacidad de cada uno, ¿no? Y de ahí jugar con ellos, hacer un semáforo de colores, entonces con el rojo son las partes que absolutamente nadie puede tocar, con el amarillo son, depende con quién estoy, ¿no? O sea, por ejemplo, y la acción que estén haciendo, claro está, cuando son chiquitos. Oye, pues es que me dijeron que las piernas no se pueden tocar. Ah, bueno, pero es que es tu mamá cuando estás chiquito poniéndote crema, ¿no? Entonces ahí hay cierta permisibilidad porque es tu mamá y te está poniendo crema. Y lo verde, en verde lo que sí me gusta que toquen, ¿no? Entonces hay que jugar mucho, hay que interactuar mucho con niños, incluso con adolescentes. Nunca es tarde para hablar de estas cosas, nunca es tarde para empezar a hacer estas prácticas, para nombrar emociones, para reconocernos corporalmente, para saber mis límites, que mamá y papá sepan cuáles son y yo enseñarle también, ¿no? Dejar que ellos nos digan primero dónde sí, dónde no, y ya jugamos ahí como, oye, pero ¿por qué pusiste la boca en verde? Ah, pues porque le doy besos a mamá y papá. Bueno, pero entonces a mamá y a papá. Entonces no le puedes dar besos al desconocido o a cualquier persona. ¿Sabes qué? Va en amarillo. O ¿sabes qué? Besos, pero en la boca no. Puede ser en el cachete. Y eso está bien. Rojo, boca con boca. Entonces hay que jugar muchísimo con esta información. Hay que involucrarnos y justo no hay que tener miedo a estos temas. Hay que adelantarnos y enseñarles a los chicos, pues, ¿no? Que todo su cuerpo les pertenece y que somos personas de toda su confianza para poder hablarlo y poder discutirlo y que no nos da miedo, ¿no? Tocar estos temas. Es incómodo, sí, pero pues es bien necesario. Bueno, pues muchas gracias, Avi. Creo que me pareció súper interesante el tema desde que vimos ahí las primeras sesiones. Como les comentaba al principio, esta ya sería el cierre de las sesiones que hicimos de este taller. Pero si les interesa, podemos también hacer más contenido relevante de este mismo tema o de otros que quieran que discutamos. Eh, Muchas gracias, Avi. Nos vemos entonces en la siguiente plática. Vale, gracias a ustedes y nos vemos. Chao. Pues